Shalom Latinoamérica, buenas noches por allá. El día de hoy, o esta noche, para mí esta mañana, vamos a hablar sobre Shevi'i Shel Pesach. Bien, la palabra Shevi'i en hebreo significa séptimo. Mira la palabra Sheva, siete. Shevi'i Shel es digamos, preposición de pertenencia. Shevi'i Shel Pesach, ya sabemos que es el séptimo día de Pesach. Hoy estamos 19 del mes de Nisan, del año 5785. Y quiero dedicar este shiur para que sea para el Unishma, para la oración del alma de Mima, Lucía, para que se pueda invertir. También para la oración del alma de Rubén Ben Ahagón, Honor y Braja. Eh, Nosotros salimos, es decir, Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto. Como todos saben, ya hemos tenido un shiur la semana pasada, antes en vísperas de la festividad. Salimos el 15 de Nisan del año 2448, ¿ok? 2448, según la cuenta de la creación. Que para que tenga una idea, es el año 1312 antes de la era común. Lo queremos llevar al calendario gregoriano. Eh, ¿Qué pasó en Shevish el Pesach, el séptimo día del Pesach? Es decir, estamos 15, salimos de Egipto. En el séptimo día de Pesach, que sería el 21 del mes de Nisan, hoy es 19, es decir, en 2 días, que va a ser este Shabbat, viernes en la noche. El 21 es cuando Hashem partió el mar, el Yan Suf, el mar de los juncos, a veces muy mal traducido, no sé de dónde sacan algunas versiones para llamarlo mar rojo. Y en ningún momento dice la Torah Yan Adón. Existe el Yan Adón, está en el sur de Israel, frontera con Egipto también. Pero de ese mar rojo no es que ahí partió o se partió para que el pueblo judío pasase. Es el Yan Suf, mar de los juncos, que está geográficamente más arriba, está cerca del delta del Nilo. Ahí estaba nuestro territorio, ahí estaba Goshen. Entonces, el 21 de Nisan del año 2448, nuevamente, 1312, antes de la era común, se produce este milagro. Entonces, vamos a leer qué pasó ese día. En realidad, lo que vamos a leer es, ya lo hemos estudiado, para Shabbat Shalach, el capítulo 14, es decir, el libro de Shmot o el libro de Éxodo, para todos aquellos que tienen un Humash en casa, nos puedan acompañar con la lectura. Dice así la Torah, capítulo 14 de Éxodo, verso 1. Dice, el Eterno habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen frente a Pi-Hahiroth, es una ciudad de Egipto, entre Migdol y el mar, delante de Baal Zephón. Frente a él acamparán junto al mar. Y el faraón dirá de los hijos de Israel, están confinados en la tierra y el desierto los ha encerrado. Esa es la estrategia de Hashem. ¿Okay? Faraón no quería saber nada del pueblo de Israel. Entonces quería demostrarle, ver, una carnada, vení, que te falta un golpe más. Dice la Torá en el verso 4 del capítulo 14, dice que yo voy a reforzar el corazón de Pagó y él los va a perseguir. Y en esa manera yo me voy a glorificar a través de Pagó, del faraón, y de todo su ejército. Era la gloria del mundo. Creo que la mayoría de las naciones siempre su ejército es lo más del mundo. ¿Okay? Que si hay una guerra entre tal país, mi país va a ganar. Aunque sabemos que no, ¿ok? Pero tenemos la confianza que nuestro país siempre va a ganar una guerra porque la gloria es el ejército, la Fuerza Aérea, la Marina, ¿no? El ejército en sí. Dice, y los Misrim, los egipcios sabrán que yo soy Hashem el Eterno, yo soy Lisiego. Se informó al rey de Misraim, que se llamaba Pagó, que el pueblo había huido. Entonces el corazón de Pagó se reforzó y los cielos mudaron. Dice, pero hay que entender aquí en el verso 5. O sea, se informó de Israel que el pueblo había huido, que el faraón no sabía que se habían ido el 15 de Nisan. No, es que el pacto era, en realidad, ellos tenían que salir 3 días. Si se recuerdan todas las parashas anteriores, parashá de Shemot, Moshe siempre pedía darnos 3 días para ir al desierto y poder ser el creador. ¿Ok? Entonces ya habían pasado los 3 días. Ya era 15, 16, 17. Era 17 de Nisan, todavía no venía.
todavía no regresaban. Entonces, como Faraón había enviado a unos espías para ver qué sucede con el campamento de Israel, entonces ellos regresaron y le dijeron, mira, ellos no van a volver. Ya pasaron 3 días y parece que van a seguir. Es más, esto ya sería el día cuarto, ya sería 18, fue ayer. Y dice, cuando le cuentan esta noticia a Pagó, dice que Pagó y sus siervos mudaron con respecto al pueblo y dijeron, ¿cómo hicimos esto de haber liberado al pueblo de Israel? O sea, que dejaron de servir, empezaron a arrepentir, ¿no? ¿Cómo pudimos dejar a los esclavos que se vayan? ¿Y ahora quién va a hacer los labores? Así que se enganchó su carruaje y tomó consigo a su pueblo. Dice que Pagó tomó 600 carruajes escogidos, o sea, que era su ejército central, y de todos los carruajes de Misraim, o sea, otro grupo de carruajes, como oficiales sobre todo ellos. El Eterno reforzó el corazón de Pagó, el rey de Misraim, y persiguió a los hijos de Israel, y los hijos de Israel salían con mano alzada. Los Mitrim los persiguieron y los alcanzaron, acampando junto al mar, todos los caballos y carruajes de Faraón, junto con toda su caballería y su ejército, delante de Piajigot y frente a Balzefón. Faraón se hizo acercar a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios marchaban tras ellos, por lo que tuvieron mucho miedo. ¿Okay? Dice la Torá, y los hijos de Israel clamaron al Eterno. Entonces ahí nos faltaba el grupo de Datán y Abigán, los que se van a revelar después en el Sefer Bamidbar, en el libro de Números. Y dijeron, ¿es por falta de tumbas que hay en Egipto que nos tomaste para morir aquí en el desierto? ¿Qué nos has hecho al sacarnos de Egipto? ¿No fue esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Pues es mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. Entonces Moshe dijo lo siguiente, verso 13. Y aquí hay un Midrash. Midrash dice que se formó 4 grupos. Había un grupo que dijo, bueno, hay que volver a ser esclavos, mejor antes de morir. Había otro grupo que dijo, no, vamos a pelear, ¿no? Somos guerreros, tenemos nuestras armas porque habían salido armados, vamos a pelear contra ellos porque no nos vamos a permitir volver a Egipto. Había otro grupo que dijeron, nosotros lanzamos al mar, estaba el mar de los juncos, el Yansuf, nos suicidamos porque no queremos volver a Egipto y morir aquí es mejor morir ahogados. Querían suicidarse. Ya había otro grupo que empezaron a rezar. El Hasidut explica, esa es la siguiente pregunta, ¿cuál de los 4 grupos hizo lo correcto? Muchos dirían, bueno, a ver, regresar, no. Pelear, Ulay, quizás, ¿no? Pelear, demostrar que Shem va a pelear con ellos, puede ser. Suicidarse, ni modo. Clamar a Dios o rezar en ese momento, dicen, wow, no, ese es el mejor grupo. Dice Jajamí que ninguno de los 4 estaba en lo correcto. Ninguno de los 4. ¿Por qué? Y vamos a ver por qué. Entonces Moshe dijo al pueblo, no teman. O sea, le dijo al grupo que querían regresar a Egipto, no teman. Manténganse quietos, aquellos que querían ir a pelear con sus armas y sus escudos, quédense quietos. ¿No? Y dice, y van a ver la salvación que el Eterno hará hoy por ustedes. En otras palabras, no se suiciden. Pues así como ustedes han visto hoy a los Misri, no van a volverlos jamás. El Eterno peleará por ustedes y ustedes permanecerán en silencio. Entonces, no recen. Hay momentos en la vida que no es necesario rezar, es avanzar. Y es por eso que el Eterno le dice a Moshe, incluso Moshe estaba rezando, ¿no? ¿Por qué clamas a mí? O sea, ¿por qué rezás? No es momento de rezar. Habla a los hijos de Israel y que avancen, que partan, que viajen. Y tú, alza tu vara, desciende tu mano sobre el mar, divídelo, y los hijos de Israel entrarán en medio del mar. Esta palabra va a ser clave en el Shur. En el mar se dice Yam, en medio del Yam, en medio del mar, en lo seco, otra palabra, Yabashá. La palabra Yabashá significa en lo seco. Yam, Yabashá. Y yo he aquí que reforzaré el corazón de los egipcios para que entren tras ellos y seré glorificado a través del faraón y todos sus ejércitos, sus carruajes y su caballería. Los egipcios sabrán que yo soy el Eterno cuando yo me glorifique a través del faraón, de sus carruajes y de su caballería. El ángel de Hashem que marchaba delante del campamento de Mahanet Israel se desplazó y marchó detrás de ellos. Había una columna de nube que se desplazó delante de ellos y sirvió detrás de ellos. Se colocó entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel.
y hubo nubia oscuridad mientras que alumbraba la noche y no se acercó el uno al otro en toda la noche. Es decir, que todas las tribus permanecían en su lugar. Moshe extendió su mano sobre el mar y el Eterno hizo que el mar se desplazara como un fuerte viento del este, que es el viento más fuerte, viento del Ruach de Mizrach, y durante toda la noche convirtió al mar en tierra seca. Nuevamente aparecen estas palabras, Yam, que es mar, y Yevashá, que es tierra seca. Y las aguas se partieron, y los hijos de Israel entraron al mar en lo seco, y las aguas fueron para ellos murallas a su derecha y a su izquierda, y los egipcios los persiguieron, y entraron tras ellos todo el caballo del faraón, sus carruajes y su caballería en medio del mar. Y a la vigilia de la mañana, ya amaneciendo, sucedió que el Eterno observó el campamento de los egipcios, con columnas de fuego y nube, y aturió el campamento de los egipcios. Quitó las ruedas de sus carruajes y los hizo avanzar con pesadez. Los egipcios dijeron, huyamos de Israel, pues el Eterno pelea con ellos, contra Mitzrayim. ¿Okay? O sea, nadie dice, no, hubiesen dicho, la Torá hubiese dicho, no, huyamos de Israel, pues el Eterno pelea por ellos contra los egipcios o contra nosotros, porque dice contra Mitzrayim, contra Egipto. Porque era una guerra contra el zar. Ahí habíamos hablado muchas veces que cada nación tiene un zar, tiene un ministro, tiene un ángel que protege a ese pueblo. La lucha era contra ese ángel, el ángel de Mitzrayim, entonces está en singular, Mitzrayim. Y el Eterno dijo a Moshe, extiende tu mano sobre el mar, y las aguas se volverán sobre los Mitzrim, sobre sus carruajes, sobre su caballería. Y Moshe hizo eso, extendió su mano sobre el mar, otra vez, el Yam, y hacia la mañana el mar se volvió a su poder, y los egipcios huían, y el Eterno agitó a los egipcios en medio del mar. Dicen que los agitó en medio del mar, que ayer les mandó nuevamente todas las plagas. Les mandó más plagas adentro. Otra vez sangre, otra vez piojos, otra vez ranas, y todo. Y las aguas se volvieron y cubrieron los carruajes, y la caballería de todo el ejército pagón que había entrado tras ellos en el mar, de ellos no quedó ni uno. Pero los hijos de Israel marcharon en lo seco, nuevamente la palabra Yavashá, en tierra seca, en medio del mar, del Yam. Y las aguas eran para ellos murallas a su derecha y a su izquierda. Ese día el Eterno salvó a Israel de mano de los egipcios de Israel, vio a los Midrim muertos, vimos a todos los egipcios muertos en la orilla, y Israel vio la grandiosa mano que el Eterno había abatido sobre los egipcios, y el pueblo temió al Eterno y creyeron en el Eterno y en su siervo Moshe. Luego continúa el capítulo 15, es el cántico que hizo Moshe y los hijos de Israel. Mañana en el Rat Hashem vamos a tener la segunda parte de este libro en realidad, porque me gustaría enseñarles, hay una linda enseñanza con respecto al canto del mar, de qué pasó después de Shevish y Pesach, porque este es complemento, mañana lo vamos a ver, pero hoy nos quedamos aquí, en lo que es Shevish y Pesach, la partición del Yam Suf o el mar de los juntos. Es decir, ¿qué pasó aquí? Salimos de Mizraim el 15 de Nisan, okay. Llegamos a las costas del Yam Suf y los egipcios estaban por atrás y el mar estaba por delante. En nuestra palabra estábamos sin salida. Y Hashem dijo, ¿no? Daber el Israel va a Isao, es decir, dile a los hijos de Israel que partan, que avancen. Hay un midrash que habla sobre uno de los príncipes. O sea, Dios ya había dado orden que avancen, ya no recen, que no peleen, no se suiciden, no recen, avancen. El que primero que creyó en esa palabra de Hashem, que incluso antes que el mismo Moshe, fue el príncipe de la tribu de Judá. Cada tribu tenía un príncipe, ¿okay? Un nací. Y el príncipe de la tribu de Judá, cuyo nombre era Nachshon, que era hijo de Aminadab, por eso se llama Nachshon ben Aminadab, de la tribu de Judá, él comenzó a avanzar. Hashem dijo que avancen, dijo Nasau, voy a avanzar. Se metió al mar, se metió al Yansú. Y las aguas le llegaron a los tobillos, no veía que se abrían, no voy a avanzar un poco más, le llegó a las rodillas, nada, le llegó a la cintura el agua, nada, le llegó al tórax, y nada, y él seguía avanzando hasta que llegó al cuello, y nada, ¿qué está pasando? Voy a quedar como ridículo. Siguió avanzando en Nashon Ben Aminadab, pidiendo a Hashem, tiene mucha luna, ¿eh? Y cuando ya el agua estaba ya por sus narices, se parte el mar. Y eso dice el Midrash. Ahora, cuando se partió el mar, vamos a ver diferentes significados
Vamos a ver, ya hemos visto la parte del chat, la parte literal. Vamos a ver los diferentes significados, por ejemplo, la parte práctica, la parte pragmática. Pero en el fondo vamos a ver lo que enseña Hasidut, lo que enseña el hasidismo con respecto a esto. ¿Por qué? ¿Por qué este milagro? ¿Por qué el milagro justamente de partir el mar? Porque sí, fue un milagro, obviamente, ¿no? Para salvar al pueblo judío. Pero Hashem, en su inmenso poder, en su infinito poder, pudo haber hecho, no sé, múltiples milagros, ¿ok? Otra cosa se le hubiera ocurrido, ¿no? Por ejemplo, que hubiéramos llegado a las costas del Yansú, del Mar de los Juncos, y oh, milagro, embarcaciones. Toda una fila de embarcaciones ya listas, con las velas alzadas y las anclas elevadas, simplemente para subirnos a los barcos y ir al otro lado. Esto hubiera sido un milagro. Y estaremos recordando, cuando Hashem nos proveyó muchas embarcaciones. No, no pasa. A lo mejor Dios hubiese dicho, con todas las maderas que ustedes sacaron, que habíamos llevado maderas de acacia, hagan balsas. Y mientras yo entretengo a los egipcios con el fuego y las columnas de nube, mientras ustedes yo les doy tiempo para que ustedes hagan sus balsas y crucen el Yansú. Eso también hubiese sido milagroso, ¿no? Teníamos madera, Hashem, mientras nosotros hacíamos, porque es parte y parte, ¿no? Dios hace su parte, pero el hombre también tiene que hacer su parte. Hicimos balsas y pasamos el Yansuf y eso lo vamos a celebrar en Sevilla. No, no fue así. O a lo mejor, no sé, caminar sobre las aguas, ¿no? Dios nos hubiera dado el poder a cada judío y hubiésemos caminado por las aguas. Eso ha sido espectacular también ese tipo de milagro. O más aún, congelar las aguas. Hashem hubiera mandado todo un temporal, ¿okay? Al estilo del estrecho de Bering, ¿no? Esa teoría que habla sobre que se congeló el estrecho de Bering entre Alaska, el camino que hay entre Asia y América, y así es como llega el hombre a América, según las teorías azules. Eso ha sido grandioso también, porque imagínate, hielo en Egipto, en el Medio Oriente, ¿no? Que hace un calor de 40 grados, y en esta época, todavía en el mes de Nisan, un mes caluroso. Este año no sé qué ha pasado, todavía tenemos rezagos del frío. Normalmente esta temporada es muy calurosa, pero no. Imagínense, todo un patinaje de hielo y los judíos pasaron sobre el hielo. Oh, grandioso. Pues no solo eso, o sea, Dios también hubiese dicho, hubiese tomado a los judíos desde el Yansuf y lo hubiese transportado al otro lado. Otro milagro. Pero no, así no hizo nada de eso. ¿Por qué justamente era necesario partir el mar? Bueno, es tan importante esto de la partición del mar, del Yansuf, que nosotros los judíos todos los días, de domingo a Shabbat, incluso en Shabbat, en fiestas, en ayunos, todos los días, nosotros tenemos que recordar el Kriyat Yansuf, la partición del mar del Yansuf. Todos los días recordamos, sobre todo en Shaharit, en el resto de la mañana. Recordamos que ayer partió para nosotros el mar y pensamos en lo seco, bla, 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 bla. Todos los días lo rezamos. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Qué importancia puede tener el cruce del Yansuf? Punto número uno, vamos a ver desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista pragmático, lo que está escrito en el lo que acabamos de leer. Que hasta el momento en que los judíos, el 15 de Nisan, la noche del 15 de Nisan, a la medianoche, cuando los judíos llegan, salen de Egipto y llegan al Yansú, y vienen los egipcios y los comienzan a perseguir hasta sus orillas, y ahí en las aguas, ¿no? Vuelve a cerrarse y se elimina todo este ejército, como acabamos de leer. Hasta ese momento, nosotros los judíos ya habíamos salido de Egipto, pero había un peligro latente. ¿Cuál era ese peligro latente? El peligro latente era que podíamos ser recapturados. Ya venía todo el ejército, nos recapturaban y nos llevaban nuevamente a Egipto para hacer nuestras labores de esclavos. Ese era el peligro. Sí, Baruch Hashem, salimos y comimos matzá y comimos el corbán pesa como vimos en el shiur anterior, ¿no? Y las hierbas amargas, qué bonito, salimos de Egipto. Pero había un peligro, todavía no habíamos salido totalmente de Egipto. Venía todo el ejército atrás. Ese era el peligro latente. En cualquier momento, a los egipcios les hubiera ocurrido con todo ese poderoso ejército que tienen, salir de nosotros y llevarnos y recapturarnos. Por lo tanto, en Shevish el Pesaj, en el séptimo día de Pesaj,
¿no? Se completa. O sea, Hashem, al abrir el mar y ahogar a todo el ejército que lo estaba persiguiendo y nos quería recapturar, recién allí, en el séptimo día de Pesaj, se completa el éxodo, se completa la salida de Egipto. El cierre, entonces, Shevish Pesach es como un cierre de todo ese proceso llamado Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto. Sin Shevish Pesach, sin el séptimo día de Pesach, sin que no se hubiese abierto el mar y no hubiera ahogado a nuestros enemigos, el ciclo no se hubiera cerrado. Era necesario, porque como dice la Torá, no los íbamos a ver nunca más a los egipcios. Nunca más. Ahora bien, porque la salida de Egipto quiere decir, en este nivel pragmático, ¿no? Ya, cómo la persona puede salir, podemos salir nosotros de nuestras diferentes, como vimos, ¿no? La palabra mitzrayim, que viene de la palabra mitzarim, mitzarim significa limitaciones, opresiones, ¿ok? El ser humano, cada persona puede salir, en este caso, de sus diferentes limitaciones, puede salir de sus diferentes estrecheces, puede salir de sus diferentes opresiones, de sus diferentes angustias, puede salir y superar los desafíos del mundo externo y obviamente el mundo interno que nosotros tenemos. Y para esto hay dos etapas. La primera etapa es que uno sale de Egipto. Tiene que haber forzosamente el destino, tienes que salir de Egipto, ¿no? Tienes que escaparte de Egipto. Se escapa, ¿pero qué pasa? Sí, salir de Egipto, pero el Egipto todavía está. Porque una cosa es salir de Egipto, ¿no? Que el judío, o en este caso ustedes los no salgan de Egipto, lo que representa Egipto. Pero una cosa es yo salir de Egipto y otra cosa es que Egipto salga de mí, que Egipto salga de uno. ¿Por qué? Porque ahí uno tiene la capacidad los egipcios están ahí dando vueltas, en cualquier momento nos recapturan y nos llevan a la esclavitud que nosotros tenemos. Entonces, en esta primera etapa hay que salir de Egipto, hay que, en este caso, aunque tengamos egipcios a nuestro alrededor, uno los puede superar. En la segunda etapa, ¿no? Ya después de que salimos de Egipto, nuestro Egipto personal, en la segunda etapa es donde se elimina directamente el peligro. Es decir, el peligro de estos egipcios que están allí a nuestro alrededor. Es decir, donde la persona erradica el mal, erradica eso que lo esclavizaba, ¿no? Eso que lo tenía angustiado, lo erradica. Eso es lo que tenía oprimido, limitado. En esta segunda etapa uno lo tiene que erradicar. Eso es Shevish Pesach. Entonces, una cosa es que la persona luche contra su maldad interior, que es el primer paso, el paso de la salida de Egipto. Pero el segundo paso es lograr erradicar esa maldad interior. Y erradicar, me refiero, ese mal interior significa erradicar nuestras malas conductas, erradicar nuestras malas midot, nuestras malas cualidades, erradicar nuestros malos hábitos, nuestros vicios. Y eso es lo que representa el cruce del mar de los juncos en un nivel pragmático. Por lo tanto, cruzar el mar de los juncos se termina, se completa y se corona la salida de Egipto. Entonces vemos que Shevish el Pesach es más importante incluso que el primer día de Pesach. Obviamente en el primer día de Pesach es más bonito, ¿no? La familia reunida y vamos a leer la Ragadaya y toda una cena. Pero eso es solamente después de la salida. Eso no es lo importante. En la primera noche recién nos estábamos escapando. Nos escapamos, pero en el séptimo día, que aunque en el séptimo día no hay una cena, bueno, a menos que caiga Shabbat, como va a ser y va a haber la cena de Shabbat, pero normalmente cuando cae entre 10 semanas Shevish el Pesach, puede pasar desapercibido y a veces no lo valoramos. Ah, bueno, salimos de Egipto y vamos a cantar el Shigat Hayam, el canto del mar, el canto de Moisés en la sinagoga, bonito. Okay. No, en realidad Shevish el Pesach, el séptimo día del Pesach es más importante que el primer día. Pero obviamente la Torá siempre nos va a premiar al menos el primer paso. El primer paso es salir de Egipto. El segundo, más importante, y cuesta trabajo, es toda una semana, que es erradicar el Egipto. Como les dije anteriormente, una cosa es salir de Egipto y otra cosa es que Egipto salga de nosotros. Entonces, en el séptimo día de Pesaj pasó el peligro. Ya no podíamos volver atrás, ni podíamos volver a ser recuperados. Eso es lo que nosotros recordamos. Ese es el nivel de pragmático. ¿Qué dice el Hasidut? ¿Qué dice el hasidismo?
y de las enseñanzas de nuestros sabios. En el concepto, hay un concepto jasídico muy importante, que lo aprendemos en el libro de los Salmos, en el capítulo 66, verso 6. ¿Qué dice allí David Amelech, el rey David? Dice, Afaj Yam, recuerda la palabra Yam, mar, Leya Vaya, ¿ok? Leya Vaya, que es tierra seca. ¿Qué dice el Telín 66? Afaj Yam, Leya Vaya, es decir, transformó el mar en tierra seca. Transformó el mar en tierra seca. Ese es un concepto muy fuerte. Afaj Yam, Leya Vaya. ¿Qué significa Afajayán y Yabashá? ¿Qué significa transformar el mar en tierra seca? Primero hay que saber qué es Yam y después hay que saber qué es Yabashá, que es tierra seca, según los Hasidú. Hasidú explica lo siguiente. Tal como nosotros tenemos el mar y la tierra seca, representan dos dimensiones. Es decir, la tierra seca tiene todo un mundo en desarrollo y no nosotros habitamos como seres humanos. Hay montañas, hay, no sé, hay mesetas, hay cañones, desiertos, páramos, jungla, vegetación, animales. ¿Okay? ¿Okay? Todo eso hay un mundo de desarrollo en lo que es tierra seca. En el mar, que aunque nosotros no lo vemos, también tiene todo un mundo de desarrollo. En el mar también hay desierto. En el mar también hay un cierto tipo de vegetación, ¿no? Las algas, el plancton, el fitoplancton. Hay animales, ¿no? De todo tipo. Hay montañas también, hay incluso hasta volcanes, ahí en el fondo del mar. Entonces, aunque nosotros no lo vemos. Entonces, estas dos dimensiones del Yam, del mundo desarrollado en lo profundo, y el Yevashá, que es el mundo desarrollado, ¿no? Que no lo puede ver. La diferencia es que entre el Yam, el mar, y la Yevashá, que es la tierra seca, es que el mar está oculto. En el mar está todo tapado. El mar está cubierto. Mientras que la tierra seca, Yavayá, todo está revelado, todo está a la vista. Por lo tanto, en Hasidú, mar y tierra seca también representan dos dimensiones. Hay un concepto que el mar se le llama alma de Icasia. Cuando digo alma, no me refiero al alma de la Neshama, sino que alma en arameo, una palabra aramea, alma de Icasia. El alma en hebreo significa olam, que significa mundo. Alma de Casia significa el mundo oculto. Ese es el Yam, el mar. Otro concepto en Hasidú, estudio mucho, es alma de Idgalia. ¿Qué es alma de Idgalia? Alma de Idgalia significa mundo, la palabra de Idgalia significa revela. Entonces estas son las dos dimensiones que hay en Hasidú. El mundo oculto, alma de Casia, y el mundo revelado, alma de Idgalia. Entonces, según Hasidú, lo que ocurrió aquí, lo que ocurrió en Shevish el Pesach, lo que ocurrió el séptimo día del Pesach, ¿no? Con el Kriyat Yansuf, con la partición del mar, era que lo que estaba oculto, es decir, el mar oculto, se transformó en tierra seca. Se transformó en tierra seca y la tierra seca fue revelada. Eso fue lo que ocurrió. Una revelación del oculto. Así que todo lo que estaba oculto salió a reducir. Y eso nos explica el Midrash, que está en Shemot Rabbah, en 21.6. Dice el Midrash, bueno, aunque está en la misma Torah también, dice, Vaivaku Amain, dice que las aguas se partieron. Y cuando dice las aguas se partieron, ya el texto ya nos había hablado, ¿no? Que el Yansuf se había partido. Entonces, ¿por qué vuelvo a utilizar las aguas? Se partieron. Ya me dijiste que el Yansuf se partió. Es que en realidad, todas las aguas del mundo se habían partido. Tanto el lugar, por ejemplo, en Colombia, no es la laguna del Totá, que está en Boyacá, se abrió. Allá en México, ¿no? Chapala, Texcoco, se abrieron. En Perú, el lago Titicaca, el Amazonas, se abrieron. Allá en Chile, ¿no? Tanto el río Loa como el río Mapocho, se abrieron. En Argentina, el río Mar del Plata también se abrió. Es decir,
todos los océanos, todos los mares, todas las lagunas, todos los ríos del mundo, no solo el Yansub, no solo el mar de los puntos abiertos, incluso todos los depósitos de agua, pozos, cántaros, botellas, si que lo han tenido, ¿okay? Vasos, en todo, en sus platos, si tenían un líquido, todo se abrió. Entonces, todo el mundo pudo contemplar este milagro. Lo que Hashem estaba haciendo era revelar lo oculto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo que ocurrió no fue solo simplemente un momento histórico, el cual, bueno, Hashem salvó al pueblo judío, sino que lo que ocurrió aquí fue un acto donde lo oculto fue revelado en todas las dimensiones? Casi Luz explica lo siguiente, entonces, para nosotros mismos, en cada uno de nosotros, como seres humanos, también tenemos dos facetas. En hebreo se dice pan, ¿okay? Pan no me refiero al que nosotros comemos, no, en hebreo se dice pan, pan, pei y la nun sofí. Pan significa una faceta. Nosotros tenemos shtei panim, es decir, dos facetas. Panim es plural de pan. Tenemos la faceta o el pan de mar o pan yam, tenemos esta faceta, nosotros también como seres humanos. Y también tenemos una faceta, un pan, en este caso de yabashá, de tierra seca, como seres humanos, todos, judíos y no judíos. Tenemos nuestra faceta, en otra palabra, tenemos la faceta que es consciente, tenemos una faceta que es revelada, que es la que nosotros conocemos. Cada uno se conoce a sí mismo, es como su faceta externa. Como nosotros con esta faceta nos vamos a relacionar con el mundo exterior, con el prójimo. Y tenemos lo que sabemos de nosotros, pero también tenemos una faceta oculta, tenemos una faceta interna, ¿no? Interna en nosotros mismos que va más allá incluso del que nosotros podemos sentir y captar, de lo que sentimos y captamos, pero está muy, muy dentro en el fondo de nosotros. Es por eso que muchas veces hay gente que tiene ciertas actitudes, ¿no? Hace ciertos actos que nunca lo hubiéramos esperado, esa persona que hiciera un tal acto de bondad. Wow, me sorprende. Incluso hasta la misma persona a veces uno se sorprende. Yo no sabía que era tan bueno en esto, que nos sorprende. Y esto me sale por un chiste. Hay un chiste, una broma. Había una vez en una embarcación estaba allí anclada frente al puerto, y había un marinerito. Y este marinerito quería hablar con el almirante para solicitar algo al almirante. Entonces empieza a preguntarme al capitán, ¿dónde está el almirante? Bueno, el almirante siempre está en la sala de mando, arriba. Se va donde el almirante, me dice, almirante, no, mi almirante, que quiero hablar con vos un momentito, por favor. Quiero solicitarle algo. Ya, decime. No, pero quiero hablar con vos en el fondo del barco, en el fondo del barco, en el fondo del barco. Por ahorita estamos en maniobras. Espérate un momentito, yo te atiendo y vamos al fondo del barco y hablamos. Pasaron los minutos, algunas horas, y el almirante no bajaba al fondo. Volvió a subir el marinerito y lo encontró allí en la cubierta del barco. Ahí sabemos que los barcos tienen proa, tienen popa. Entonces, en la cubierta, me dice mi amigante, permiso para hablar con usted. Por favor, quiero solicitarle algo, pero quiero hablar con usted en el fondo del barco. Claro, dame unos minutos y vamos al fondo. Pasaron los minutos y nada. Lo encontró en la popa y lo encontró en la proa y le dijo lo mismo. Quiero hablar con vos en el fondo. Ya, está bien. Ya no, vamos al fondo. Bajaron al fondo de la embarcación, allí donde están todas las máquinas, las olas de carbón, ¿sí? ¿Cómo funciona? Y el marinerito le dice, mi amigante, mi madre me llegó un telegrama diciendo que mi madre está enferma, está en el hospital, y yo quiero pedirle permiso si usted me deja retornar a tierra. El almirante le dijo, ok, tu madre está enferma, en unos minutos va a salir una embarcación al puerto, ¿no? Puedes regresar a tierra. Ahí tómate el tiempo con tu madre, ahí retornas a la embarcación antes que nosotros podamos zafar. Bien, entonces les agradeció el marinerito, contento que yo podía regresar a tierra, ver a su madre. Entonces el almirante se quedó con esa duda, ¿no? ¿Pero qué acá en el fondo? Entonces le dice hasta ¿por qué no me dijiste esto? Que es muy importante. Me lo hubieses dicho en la cubierta, me lo hubieses dicho en la sala de mando, o en la popa, o en la proa. ¿Por qué específicamente no me lo has dicho acá en el fondo?
Entonces Marito le responde y le dice, a mí me dijeron que usted es una persona muy recta, pero en el fondo es bueno. ¿Ok? O sea, en el fondo del barco, entendió que en el fondo del barco él era bueno. Y así, a veces nosotros uno se sorprende de que muchas personas en el fondo, con esas actitudes, nos sorprenden que en el fondo, en el interior, en lo más profundo de ellos, tienen buenas acciones y nos sorprenden. Entonces hay mucho más de lo que una persona ve más de sí mismo que hay dentro de él. ¿Qué ocurrió entonces en el momento de la partición del mar? Cuando se partió el Yansuf, la partición del mar, ahí se reveló lo interno de cada judío, de cada una de las 12 tribus. Cada judío se vio revelado, ¿no?, en su interior. Por lo tanto, el recordar el cruce de Yansuf que lo hacemos nosotros todos los días en la tefilá, en la plegaria, en la mañana, ¿no? Y incluso ese Shevish Pesa lo vamos a leer en público, que cada uno con su diferente entonación, ¿no? Ashkenazí, Sefaradi. Entonces ahí entendemos, ¿no?, que que se revele, el que sepamos que hay una faceta oculta en nosotros. O sea, cada judío entendió que era más que un simple esclavo, que recién estaba saliendo. Había algo en su interior. Había toda esa neshama, esa profundidad. Y ese en realidad, el que nosotros podamos revelar, ese también es el trabajo que se toman los rabinos, cada rabino, ese trabajo que se toma cada mogá, con su respeto con sus alumnos. Es decirle, yo veo en vos un potencial. Yo veo en vos que hay algo en el fondo que vos podés tomar a hacer algo. Ese es el trabajo de nosotros. Y la gente va a decir, no, Moguer, no, rabino, eso no va para mí, yo no, ¿qué voy a hacer? Yo no sirvo para él. No, vos tenés que hacerlo. Vos podés hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un potencial oculto que muchas veces no utilizamos. No lo utilizamos porque a veces ni sabemos que lo tenemos, ¿no? Y obviamente ese potencial lo tenemos que utilizar. Y eso es tan importante que mencionamos todos los días en nuestra plegaria, ¿no? El de por qué a partir de ahí pues nosotros podemos saber quiénes somos en realidad. A partir de conocernos a nosotros mismos al interior, uno puede saber quiénes somos, quién soy yo, y saber, sobre todo, hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde tenemos que dirigirnos. Si vos no sabes quién sos, no sabes a dónde dirigirte. Entonces, el 20 de enero del año 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, en un suburbio de Berlín, ¿no?, capital de Alemania, un suburbio se llamaba Wannsee. En Wannsee se llevó a cabo una conferencia, justamente lo llamaron así, la conferencia de Wannsee, ¿no?, en Berlín, Alemania. Y en esta reunión se reunieron, para la redundancia, ¿no?, 14 altos funcionarios, ¿no?, gubernamentales de la Alemania nazi, junto con otros líderes, ¿no?, sobre todo de la Schutzstaffel, la Schutzstaffel más conocidos con sus siglas, ¿no?, las SS, ¿no?, máximo que su nombre se han borrado, era esta especie de policía secreta del partido nazi. Y el que lideraba toda esta conferencia, la conferencia de Wannsee, era Reina Heydrich. Reina Heydrich era uno de los brazos derechos, junto con Heimann, de Adolf Hitler, ¿no?, y Maximov, que su nombre se ha borrado. Y en esta conferencia de Wannsee, digamos que se tomaron las decisiones, se fundaron las bases, todo, para la solución final a la cuestión judía, ¿no?, de eliminar todo el pueblo judío, Haz de Shalom. Todo lo que se hizo, ¿no?, desde el 42 hasta la finalización de la guerra en el 45, todo se planeó en esta conferencia, en la conferencia de Wannsee. Y en esta reunión se dijo, ¿no?, en este caso, Reina Heydrich, por orden de Adolf Hitler, su jefe máximo, Maximov, no se ha borrado, ¿qué dijo Reina Heydrich? Dijo en la conferencia, y esto quedó en las actas, que las actas después sirvieron para los juicios de Nuremberg, donde se fueron a perseguir y a enjuiciar a toda la élite nazi después de la guerra. Entonces dijo, en nombre de Adolf Hitler y Maximov, que no podía quedar vivo ni un solo judío, ni siquiera un niño o una niña. Porque aunque sea un chico judío que a lo mejor nunca visitó una sinagoga, que a lo mejor nunca fue a un colegio judío,
que ese chico judío nunca, ni siquiera vio un Sefer Torah, o este chico judío nunca participó de su comunidad. Cero. Ese chico judío tiene dentro de sí el espíritu judío y tiene dentro de sí el potencial y la semilla para que vuelva a nacer todo un pueblo judío. Y es por eso que se puso en marcha y se puso como meta la barbárica idea, ¿no?, de eliminar de la tierra hasta el último bebé judío. Ahora, los nazis, que sus nombres se han borrado, en su maldad extrema, reconocieron algo positivo. O sea, reconocieron que hay algo en el judío, hay algo en el judío, que va más allá de lo que vos ves o que todo el mundo veía. Ellos veían que sí, precisamente hay un espíritu, el espíritu judío dentro de cada niño o de cada niña judía. Como dijo David Amelech, rey David en Teilín, en el capítulo 119, en el verso 98 de los Salmos, dice, Medivai Tehachmeni. Significa, me oibai Tehachmeni. Me oibai Tehachmeni significa, de mis enemigos aprendo. De mis enemigos aprendo, dijo David. Entonces, incluso algo tan vil, algo tan malvado, como el más malvado de toda la historia, Adolf Hitler, no me se ha borrado, todos sus secuaces, los nazis, reconocieron que hay un potencial en cada judío. Y que a veces tristemente nuestros enemigos reconocen eso. Y yo uno como judío me dice, no, no puedo, no tengo el potencial, ¿quién soy yo para hacer esto, para hacer lo otro? Hasta los amigos saben quiénes somos, cuál es nuestro potencial. Y vos, y eso es un mensaje para toda la humanidad también, los enemigos saben quiénes son, pero a veces ni vos mismo sabes cuál es tu potencial. ¿Por qué? Porque no has escarbado. No has partido de ese mar para ver y allá la tierra seca, la tierra revelada. Nuestros maestros hasídicos, de bendita memoria, como Rabbi Israel Ballentó, como Rabina Nachman Viurez, el médico del alma, el Alter Rebbe, el fundador del Chabad, ellos entendían y ellos enseñaban sobre la profundidad que tiene el alma humana, y en especial el alma judía. Y los sabios de Hasidut dijeron que sí, o sea, sí, es verdad que nosotros tenemos muchas cosas oscuras, ¿no?, en nuestro interior, en las que obviamente tenemos que trabajar, pero si seguimos escarbando en lo profundo de nuestra alma, vamos a encontrar en nosotros mismos, vamos a encontrar fuerza, nosotros mismos vamos a encontrar solidaridad, y nosotros mismos vamos a encontrar vamos a encontrar fe, podemos encontrar bondad. En otras palabras, podemos encontrar dentro de lo profundo ahí la chispa, esa chispa de Hashem, esa chispa divina, que está dentro de cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos esta faceta, una faceta externa, nuestra faceta humana, nuestra faceta instintiva, lo que conocemos de cada uno de nosotros, pero nuestra faceta interna, que hay en nuestro interior, es precisamente nuestra chispa divina. Y esa chispa es la que nos permite a nosotros tener pureza, tener fe, tener santidad, tener verdad, y donde no seamos ególatras, como lo aprendimos la clase pasada, Pesa. Así que no somos simplemente buscadores de placer y gratificación permanente, ¿no? Sino que tenemos un concepto de trascendencia, que podemos trascender. Tenemos un concepto de profundidad, que tenemos un concepto de misión, que tenemos un concepto de altura, ¿no? Como está escrito en el libro de Job, en el libro de Job, en el capítulo 32, verso 8. Dice que el espíritu del hombre siempre apunta hacia arriba, y el espíritu del animal siempre apunta hacia abajo. Entonces, esa parte interna es la que se reveló cuando cruzamos el Yansú. Esa parte interna es la que se reveló cuando nosotros cruzamos el mar de los jugos. Cuando cruzaron el mar, todos vieron la presencia de Hashem. Como está en el cántico después, no, este es mi Dios y lo voy a glorificar. O sea, lo señalaron, o sea, estaba tan cerca que podían señalarlo. Se reveló la presencia de Hashem. ¿Por qué? Porque Hashem estaba revelado.
Pero ellos pudieron ver a Hashem. ¿Por qué ellos pudieron ver a Hashem? Porque también se reveló lo interno de ellos. Porque si no se hubiese revelado lo interno de ellos, tampoco hubieran podido ver a Hashem. Cuando vos te revelás lo interno de cada uno, al revelarse lo interno de ellos, ellos pudieron captar lo interno del mundo. ¿Y qué es lo que está interno del mundo? ¿Qué es lo que está detrás del mundo, la teba, de la naturaleza? Es Hashem. Hashem se esconde en su naturaleza para que nosotros lo encontremos. Y ese es Hashem. Por lo tanto, la partición del mar representa cómo se revela lo más profundo que hay dentro de cada persona, de cada Noah, de cada de Israel, de cada Yehudi. Y descubrir esto, el que nosotros sepamos esto, nos da muchos aspectos, ¿okay? Nos da muchos aspectos de una Hasidut. Número uno, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña cómo tenemos que mirar, nos enseña el cómo tenemos que valorarnos. Tenemos un valor. No debemos valorarnos por lo que somos, ¿no? En la parte exterior, ¿no? De lo que somos hoy en día, sino que tenemos que valorarnos por lo que podemos llegar a ser. Eso es lo importante. En cierta ocasión, eh, porque, o sea, el que nosotros podemos valorar lo que podemos llegar a ser con nuestro potencial, ¿ok? Ese es el verdadero valor que tiene la persona. Cuenta que una vez un rap empezó a escribir una carta a uno de los miembros de la comunidad. Mientras escribía la carta, la escribía con muchos elogios, ¿no? Muchos elogios a esta persona. El Gabay es el secretario, ¿no? Con la mano derecha de un rabino en la comunidad. El Gabay leyó la carta, ¿no? Que lo corregía, ¿no? Y ver unos errores, ¿no? Y decía, Rab, disculpe, yo conozco a la persona que vos le estás escribiendo, y esa persona no es así, no es así, porque lo llena de tantos elogios. Lo que Rab dijo es que yo estoy mirando su potencial, lo que él puede llegar a ser. Por lo tanto, uno tiene que verse, ¿no? En lo que uno puede llegar a ser. Porque, por ejemplo, en una venta de terreno, si vos querés vender un terreno, un campo o un pedazo de tierra, qué sé yo, hay un costo, ¿no? Si vos te enfocás en lo que hay arriba del terreno, en la parte externa, lo que se ve, tiene un costo ese terreno, más o menos. Pero si vos te enfocás en lo que hay debajo de ese terreno. A lo mejor hay petróleo, a lo mejor hay carbón, a lo mejor hay hierro, hay oro, hay plata, hay cobre. Eso toma otro valor. Todo el terreno tomaría otro valor por lo que está abajo, no por lo que está arriba. Y así se cotizan los terrenos, por lo que hay abajo. Si ahí abajo hay mucho salitre que no se puede construir, ese terreno no sirve para nada, ni siquiera para la agricultura. Si es un tierra fértil, ahí abajo hay mucho nitrógeno para la agricultura. Y más aún si encontramos otros minerales o restos fósiles. El terreno, lo externo, cambia de valor. ¿Por qué? Por lo que vale por lo que está abajo, por lo que está dentro, en lo profundo de aquella tierra. Lo segundo, que podemos ver, el segundo aspecto, es que la salida de Egipto, en hebreo, salida de Egipto, que es Yetziat Mitzrayim, también se le conoce como Zman Jeutenu. Zman Jeutenu significa, Zman significa tiempo, época, era. Jeutenu, nuestra libertad. Zman Jeutenu es el tiempo de nuestra libertad. Y mucha gente dice que en el momento en que Hashem nos toma como su pueblo y nos saca de Misraim, nos saca de Egipto, pero de repente viene un montón de leyes y restricciones que están escritas en la Torah. Y uno parecería que salimos, Hasbe Shalom, pensar así, parecería que salimos de un estado represivo, que es Egipto, a otro estado represivo, que es la Torah. Pero en base a lo que hemos explicado antes y que uno tiene que saber y medirse, saber quién es él, adquirimos una perspectiva totalmente diferente. Como nosotros tenemos una chispa divina, yo soy consciente que tengo una chispa divina que tengo que cargar para sacarla y revelarla, la manera que esta chispa divina se desarrolle, ilumine, esta chispa divina eduque
a los demás, y que nos haga superarnos cada día como seres humanos, que nos haga refinar a nosotros mismos como seres humanos, y que estemos a la altura de un ser, de ser en esta tierra, de ser un brillo de Dios caminando en la tierra. Parece que Dios nos dio su Torah. Allí nos dio una Torah, que es el camino a través del cual la persona logra desarrollar la parte oculta que está dentro de él. Es por eso que vemos si después que de la partición del mar, 44 días después, allí nos va a entregar la Torah en Shavuot. ¿Por qué? Porque para recibir la Torah, primero tenés que partir el mar. Si no hay partición del mar, si no hay partición del mar de los juncos, no hay recibimiento de la Torah, no hay Matan Torah, no hay entrega de la Torah. ¿Y qué es partir el mar? ¿Qué es partir el Yam? Es descubrir, y ese es el mensaje en realidad de todo el Shiur, es descubrir que vos no sos un simple Ben Adam, una batata, no sos un simple ser humano, ¿ok? Un simple ser humano y nada más. En biología se nos enseña siempre, ¿no? Que los seres humanos nacen, crecen, se reproducen y mueren. No, no viniste a este mundo para solo nacer, para crecer, para reproducirte, no, comer, reproducirte y morir. Son las necesidades básicas biológicas. No, para eso eres más que todo eso. ¿No? Tienes que reconocer y saber que sos más que un ser humano, que sos una persona trascendente. Que sos una persona que tiene una chispa de Hashem. Y esa chispa de Hashem te lleva a otra dimensión, el concepto de lo que es la vida, en el concepto de lo que es la misión, en el concepto con las relaciones humanas, con la verdad, con la transparencia, etcétera. Es por ello que el Midrash dice, ¿no?, sobre Nachshon ben Aminadab, que Nachshon ben Aminadab se metió al mar y hizo su esfuerzo hasta que el agua le llegó a sus narices. ¿Qué significa esto? Que si vos querés ser trascendente, ¿okay?, si vos querés ser trascendente, tienes que saltar a las aguas, como lo dijo Nachshon. Si vos querés ser trascendente, tenés que poner todo de vos. Si vos querés ser trascendente, tenés que dejar el confort y lo cómodo, lo fácil de hacer, porque si no te esforzás, vas a estar siempre en lo superficial, en lo mediocre. Y eso no va con tu naturaleza, no va con tu interior, porque vos tenés un potencial. Pero tenemos que hacer, o sea, ese esfuerzo. Ya hace muchos años atrás, cuando Rusia todavía estaba saliendo de lo que era el comunismo, ¿no?, con la perestroika, en la década de los 80, con Mikhail Gorbachev, si te acuerdan, ¿no?, y Yeltsin, que daba cierto rezago, ¿no?, contra la comunidad judía. O sea, ya Rusia no era tan comunista, pero seguía haciendo ciertas restricciones para lo que era el judaísmo, excepto en la capital. En Moscú no, Moscú tenía que ser más abierto al mundo, más occidentalizado y dejar llevar una imagen, un buen ejemplo. Pero en los pueblos interiores, en los Olgas sobre todo, había un pueblo que se llamaba Tashkent. Tashkent, Rusia, es decir, la gran Rusia, Rusia abarca Europa y Asia, más para el lado de Asia está Tashkent, muchos miles de kilómetros de Moscú. Hay una familia, la familia Rajkin. Eh, Cuenta uno de los miembros del padre, mejor dicho, eh, que cuando se acercaba la festividad de Sukkot, ustedes saben que nosotros tenemos que conseguir los arbaminim, las 4 especies. Bueno, 3 de las especies se puede conseguir en la misma ciudad, ¿no? Un lulav de una palmera, el mirto, ¿no?, la daza y el arabá, que son los sauces. El problema era conseguir un metro. ¿Cómo conseguir un metro? Y es más, si alguien tiene un etrog, eso te delataba que sos judío. Entonces un etrog para Sukkot, entonces, los militares rusos, ¿no?, hacían mucho problema. Entonces, ¿cómo hacía la familia Regin para poder obtener cada año su etrog, ¿no?, que parece un limón? Entonces ellos tenían familia en Israel, porque ya muchos rusos viajaban a Israel. Pudieron salir de Israel después. Rusia se dio cuenta que era un peligro, que los judíos se vayan.
y dejó a varios. Entonces de Israel mandaban una cajita con varios compartimentos. Ustedes han visto, quizás lo tengan en casa. Y en cada uno de esos compartimentos colocaban diferentes tipos de sabores de té. Té con canela, té de manzanilla, ¿no? En cada compartimento. Y al medio colocaban el letrero y un letrerito que decía limón para el té. Entonces en la aduana, cuando les recibían, ¿no? Y abrían, la policía, la KGB, todos ellos, a ver qué cosa viene de Israel. Dijeron té, bolsitas de té, un limón para el té. Vaya. Y así le llegaba cada año a la familia Ranskin, allá en Tashkent, en Rusia, otro cada año. Un año recibieron el paquete, abrieron el paquete y solo encontraron los filtrantes de té, los filtros de té. No encontraron el té. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, este señor Raskin, tuvo que viajar a Moscú. En Moscú había un rabino que, digamos que contaba con el permiso del gobierno. En Moscú sí tenía que guardar ciertas apariencias, aunque no ser un gobierno dictatorial, pero en las ciudades no era así. Entonces, este señor viajó a Moscú, ¿no? Viajó en tren, son varios días, y Rusia es enorme, son viajes intercontinentales para otros países. Entonces llega a Moscú y en esta sinagoga había una especie de yeshiva, ¿no? De pocos alumnos, no sé, y siete, qué sé yo. Entonces ellos no podían ir directamente a donde el rabino y decirle, no, queremos un metro. ¿No? Las policías y la seguridad miraban. Dijeron, ¿para qué vinieron a Moscú? No, es que queremos visitar la sinagoga, sabemos que hay una yeshiva, queremos que nos enseñen la yeshiva, qué bonito es la yeshiva. Ya, ok, permiso de entrar a Moscú. Fueron a la sinagoga, se entrevistaron con el rabino, le entraron a una mesa y, entre comillas, ¿no? Les hablaba sobre la yeshiva, ¿no? El estudio que estudia, ¿no? Mostró todos los ambientes. Cuando se sentaron en la mesa para seguir conversando y hablando, y hay un guardia siempre vigilando, ¿no? De los rusos, debajo de la mesa, o sea, debajo de la mesa, el señor Raskin le manda un papelito y se lo entrega al rabino. Debajo de la mesa. Y esto estaba escrito en yiddish, los rusos hablaban yiddish, pero en parte lo decían así. Y decía, Brahmunes, dice, Gita Eslik. ¿Qué significa Brahmunes, Gita Eslik en yiddish? Dice, Brahmunes significa, ten misericordia, una especie de por favor, ¿no? Ten misericordia, ten compasión. ¿No? Gita Eslik es, danos un etrog, ¿no? Abajo decimos, somos la familia Reskin de Tashkent, ¿no? Y no hemos recibido un etrog este año. Entonces el rabo todo pálido, pero como lo hago. También debajo de la mesa les entregó un etro y con un otro papelito que decía, oh brahmones, o sea, también tengan compasión y váyanse. Inmediatamente agarraron ¿no? el etro, lo escondieron, viajaron y regresaron a Tashkent. Llegó el día de Sukkot, y ahí con ese etro, no era un buen etro, lo que pudieron conseguir. Y ahí con ese lulab, todo a la panín, todo marchito incluso, y esos adasín a la panín, y esos a la bota, a la panín, toda una miseria. Cuando dijeron la brajá, la bendición, ¿no? Para cumplir la misbah, el netilat lulab, ¿no? Se elevaron. No solo era porque era para toda la comunidad ese dro. Toda la comunidad agarró ese dro y todos se elevaron en la festividad. Se elevaron. Pasaron los años, ya en estos últimos años, ¿no? 30 años, desde los 80 para acá, 40 ya, casi, ¿no? 40 años, señor Raji y la familia se mudaron a Estados Unidos, a New York, ¿no? A la segunda capital del pueblo de Israel, ¿no? Nueva York. Ojalá entienden y un día todos salgan de los Estados Unidos, pronto ya nuestros días. Se radicó en Estados Unidos y su hijo, tiene un hijo que se dedicaba justamente a la venta de Trogim, y no cualquier Trogim. Los mejores de Trogim, para que ustedes sepan, no están acá en Israel. Los mejores etrogin vienen de Italia, de los campos de Italia, ¿no? De Nápoles, Milán. Entonces, él tenía un hijo que justamente vivía también en Italia y él que se encargaba de, a nivel mundial,
porque dependen para todas las comunidades judías, sobre todo de Europa, y también acá en Israel. Acá en Israel tenemos menos de Trogin, pero no hay nada como los de Italia. No, no sé por qué. Entonces su hijo se dedicaba a eso también cada año. Él viajaba desde Nueva York hasta Italia y recibía ese truck, que era un truck, un Mercedes-Benz, ¿no? Un Mercedes-Benz. Era un Ayalón es diamante. Y lo adquirió, ¿no? Adquirió y su hijo le dio un truck, su hijo se lo regaló, le dio también los otros tres especies más. Y cuando llegó a Estados Unidos, cuando llegó a su sinagoga, y llegó el día de Sukkot, y cogió ese troc, ¿no? Esa especie de limón, ese cítrico, ¿no? Que era lo el más bello quizás de todo Estados Unidos. No sintió nada, no sintió nada. Un verso más. En cambio, ese troc que recibieron debajo de la mesa, ese troc que tuvieron que viajar desde Tashkent hasta Moscú, ahí con la guardia, con la KGB al lado, respirándonos en las nucas, con el peligro de ser llevados a Siberia por practicar el judaísmo. Ahí sí sirvió, ahí se elevaron. ¿Por qué? Porque fue con esfuerzo, no fue fácil. El que consiguieron en Italia, fácil, un viaje, el que su hijo se lo dio, el más bonito. No, porque en el judaísmo, y no solo en el judaísmo, en la vida en sí, es que todo lo que se hace con esfuerzo tiene un mérito. Todo lo que se hace, si vos querés, en realidad, partir tenés que hacer el esfuerzo. Como Naxón Ben Aminadab. Y quiero cerrar este shiur, pero ya pasar a las preguntas, con lo que está escrito en el Sefer Yeshayahu, en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, en el capítulo 43, verso 2, en el pasú 2, en el verso 2, el profeta dijo, ¿no? Kitabor mamay, Kitabor mamay, Itja ani. Kitabor mamay significa cuando andes en las aguas profundas, o sea, cuando comienzas a escarbar en las aguas profundas, dice Hashem, Itjani, yo estaré contigo. La única manera de estar con Hashem, la única manera de descubrir Hashem, es que vos podás partir tu mar, revelar lo que está ahí oculto dentro de vos, ¿no? Y ahí vas a estar Hashem. No se trata de este texto, aunque muchos lo utilizan cuando uno viaja en barco, no hace un viaje, cuando estoy en las profundidades, Hashem está conmigo. No, Hashem jugó más allá, Isaías va más allá. Cuando estés ahí escarbando en las profundidades de los mares, del mar, ¿no? Ahí vas a descubrir a Hashem. Ahí Hashem estará contigo.